Engaño de Amanda Quick, capítulo 7. En la sala de conferencias de la institución Musgrave, solo había unas pocas personas escuchando el relato del señor Blanchard sobre sus viajes a las Indias Occidentales. No hay ni la mitad de la gente que se dio cita aquí para escuchar el maravilloso discurso del señor Elkins sobre sus viajes a los mares del sur, confió una mujer regordeta a Olympia, que estaba sentada junto a ella. Claro que el modo de hablar del señor Blanchard no es tan entretenido como el del señor Elkins. Olympia no podía poner eso en tela de juicio. Si bien el señor Blanchard era, obviamente, un hombre muy observador que había viajado mucho, no había sido dotado de una gran oratoria. No lograba mantener la atención de su audiencia. Olympia había acudido a oír la conferencia con la gran esperanza de ampliar sus conocimientos sobre la geografía de las Indias Occidentales. Por lo que había leído en el diario, era imprescindible ubicar la pequeña isla a la que Claire Lyburn hacía referencia, para descifrar el enigma. Se trataba de una pequeña porción de tierra al norte de Jamaica. Olympia había tratado de explicar eso a Jared la noche anterior, mientras compartían las copas de brandy de siempre, pero como ya era costumbre en él, la hizo cambiar de tema. Hacía ya 3 días que Olympia, Jared y el resto de la familia, incluso Minotauro, se habían establecido en Londres. Era la primera incursión que la muchacha hacía a un evento auspiciado por la Sociedad para Viajes y Exploraciones, y Olympia lo había estado esperando con ansiedad. Desgraciadamente, la charla monótona del señor Blanchard no lograba mantenerla atenta. Miró al pequeño reloj que tenía enganchado con un alfiler en el talle de su vestido, y vio que todavía faltaba otra media hora para que Jared y los niños pasaran a recogerla. Jared. En la intimidad de sus pensamientos, Olympia le llamaba por su nombre de pila. El grado de intimidad que iba creciendo dentro de ella hacía imposible que pensara en él como el señor Chilhurst. Sin embargo, cada vez que lo mencionaba en voz alta, tenía el buen tino de hacerlo por su apellido. No obstante, debía recurrir a todo su poder de concentración para mantenerse en términos formales cada vez que lo tenía cerca. Cada vez que se topaba con Jared en algún pasillo o en las escaleras, sentía el irrefrenable impulso de echarse en sus brazos. Las noches que pasaban juntos en el pequeño estudio estaban volviéndose intolerables. Olympia ya no sabía cuánto más podría contenerse. Además de su propia tensión, Olympia debía lidiar con la certeza que tenía de que Jared también debía recurrir a la misma autodisciplina cada vez que la tenía cerca. Esa misma mañana había habido un encuentro delicioso frente a la puerta de la alcoba de Jared. Olympia se dirigía a desayunar a toda prisa, medio oculta tras una pila de periódicos y un globo terráqueo. Jared acababa de salir al pasillo. En lo que a Olympia se refería, el choque entre ambos había sido pura obra del destino. Sin embargo, la muchacha se preguntó si alguna parte suya no habría planeado el encontronazo. Después de todo, ella sabía exactamente cuándo saldría Jared de su cuarto. Era un hombre que valoraba las costumbres y la rutina. Después de tres mañanas de estar escuchando sus movimientos a través de la pared que le separaba, Olympia sabía que Jared bajaba a las 7 en punto. ¡Oh, Dios mío, disculpe! Olympia se tambaleó y se aferró a su globo terráqueo, cuando él se alejó de la puerta de su cuarto y se interpuso involuntariamente en su camino. Aunque Olympia se le había aparecido por el lado de su ojo ciego, la reacción de Jared había sido rápida y segura. Hábilmente atrapó el globo terráqueo, que a Olympia se le había resbalado de las manos. «Oh, discúlpeme a mí usted, señorita Winfield. ¿Durmió bien?» Olympia estaba tan confusa por tenerlo tan cerca a esa hora de la mañana que experimentó cierta dificultad en contestar a esa sencilla pregunta. Durante varios segundos, lo único que pudo hacer fue observarle, deslumbrada, preguntándose desesperadamente si Jared aprovecharía la oportunidad para besarla. «Sí, he dormido muy bien, señor Chilhurst», respondió ella debidamente, decepcionada porque él no había hecho ni el menor intento de apoderarse de su boca con la suya. «¿Y usted?» «¿Cómo haría para soportar semejante tortura todas las mañanas durante un mes?», se preguntó alarmada. «Últimamente no he podido dormir muy bien», dijo Jared con los ojos fijos en sus labios. «Pues en mi mente no hay otra cosa que tu rostro, mi sirena». «Oh, Jared», suspiró ella. «Quiero decir, señor Chilhurst». Una extraña sensación de deseo muy íntima hizo que se sintiera curiosamente débil. «Yo también pienso en usted durante gran parte de mis noches»,
Jared sonrió. Una de estas noches tendremos que hacer algo por nuestro problema en común, o de lo contrario, jamás volveremos a dormir. Olympia abrió los ojos desmesuradamente al comprender, desesperada, lo que había insinuado. Sí, por supuesto. Es evidente que estoy causando un gran caos en su rutina. Lamento perturbar ese orden estricto que lleva. Sé lo importante que es para usted, pues cuestiones de salud. Sé que es crucial dormir bien por las noches. Creo que lograré sobrevivir, señorita Winfield. Y después sí la besó, allí mismo en el pasillo. Fue un ósculo breve, que le robó después de mirar varias veces a los costados para asegurarse de que ninguno de los niños se había decidido a salir de su respectiva habitación. Terminado el beso, Jared le bajó el globo terráqueo. Olympia creía que los labios todavía le hacían cosquillas por el beso de Jared. Se irguió en su silla y trató de concentrarse en la conferencia. Agazapado sobre las notas que tenía en el atril, el señor Blanchard seguía con su monótona perorata, gracias a la cual muchos ya se habían quedado dormidos. Además del azúcar, las islas de las Indias Occidentales exportan gran variedad de mercancías, que incluyen tabaco, café, conchas y mimbre. Por supuesto, deben importar casi todos los artículos que consideran necesarios para la vida civilizada. Otra vez, la mente de Olympia empezó a divagar. Había ido allí para aprender sobre islas perdidas y leyendas, no sobre importaciones y exportaciones. Para terminar con su aburrimiento, Olympia se dedicó a examinar el pequeño grupo de personas que la rodeaba. La mayoría eran miembros de la Sociedad para Viajes y Exploraciones, que estaba auspiciando la conferencia del señor Blanchard. Indudablemente, ella había mantenido correspondencia con alguno de ellos. Se preguntaba cómo se presentaría ante ellos una vez que terminara la charla. ¿Ha acudido usted a otras conferencias de esta serie?, le preguntó la mujer regordeta, tras su mano enguantada. No, admitió Olivia en voz baja. Soy miembro de la sociedad, pero acabo de llegar a Londres. No he tenido oportunidad de concurrir a ninguna conferencia pública hasta hoy. Es una pena que haya comenzado justamente con esta. La charla del señor Duncan sobre el Imperio Otomano fue fascinante. Yo estaba ansiosa por escuchar esa conferencia, pues tengo especial interés en la geografía de las Indias Occidentales. La mujer se le acercó más. ¿De verdad? Lo mismo que el señor Torbet y Lord Aldrich. Debería conocerlos. Olympia estaba fascinada. Me encantaría conocerles. He leído sus informes sobre las Indias Occidentales en la publicación trimestral. Ambos están aquí hoy, sentados en extremos opuestos del salón, por supuesto. Espero que sepa que son acérrimos enemigos desde hace años. ¿De verdad? Será un placer para mí para presentárselos. Pero primero, permíteme presentarme. Soy la doctora Dalton. Yo soy la señorita Winfield de Upper Totway, Dorset, dijo Olympia de inmediato. Un placer conocerla. La señora Dalton abrió los ojos muy complacida. ¿No será la misma señorita Winfield que escribe esos artículos tan interesantes sobre los tesoros legendarios y costumbres atípicas de otros países, verdad? Olympia se ruborizó. Era la primera vez que alguien la reconocía por su trabajo. Nadie en Upper Totway se tomaba la molestia siquiera de leer la publicación trimestral de la sociedad. Sí, he escrito 1 o 2 artículos de esa naturaleza, comentó Olympia con un tono que esperó sonara modesto. Querida mía, eso es excelente. No solo para mí, sino para varios miembros de la sociedad. Apenas el señor Blanchard haya terminado con su alocución, le presentaré a todo el mundo. Es muy amable de su parte. En absoluto, señorita Winfield. Usted es prácticamente una leyenda. Vaya, justamente el otro día el señor Torbet y el señor Aldrich comentaban que jamás se irían de Londres sin llevarse 1 o 2 de sus artículos para que les guíen sus viajes. ¿Haciéndose pasar por maestro? ¡Ridículo! ¿Qué juego demoníaco está jugando, Chilurs? Felix Harwell miró de reojo a Jared y su expresión se notó medio divertida y medio respetuosa. No estoy totalmente seguro de conocer la respuesta a eso, Félix. Jared apenas esbozó una sonrisa. Tenía la vista fija en Hugh, Ethan y Robert, que estaban a cierta distancia, tratando de hacer subir en los aires un cometa. Lo habían comprado poco después de que acompañaron a Olympia hasta la institución Musgrove. Cuando Jared se aseguró que la muchacha había entrado en la sala de conferencias, llevó a los niños a un parque cercano y envió un mensaje a Félix. Félix se presentó en cuestión de minutos.
Esa era una de las cosas que Jared más valoraba de su hombre de confianza. Félix sentía el mismo respeto por la puntualidad que él. Hacía años que trabajaban juntos, por lo que Jared consideraba a Félix prácticamente como un amigo, virtualmente la única persona en la que podía confiar. Jared debía admitir que, en muchos aspectos, eran iguales. Ambos poseían una naturaleza serena, fría, para muchos insulsa. Compartían un acercamiento lógico y pragmático, tanto para los asuntos personales como para los comerciales. Jared pensó que su padre los definiría como dos hombres con alma de comerciantes. Pero últimamente las cosas habían cambiado. Jared se preguntaba cómo reaccionaría Félix cuando se enterase de que su empleador se había convertido en una irremediable víctima de la pasión. Félix resopló. Le conozco demasiado bien como para creer que no sabe lo que está haciendo ni por qué, Chilurs. Nunca hace nada sin pensarlo antes 1000 veces, sin planearlo minuciosamente. No es su estilo actuar impulsivamente, por mero capricho o por pensamiento, señor. Frente a ti, tienes a un hombre diferente. Jared miró a Félix, y él le sonrió brevemente. Félix se quedó mirándole, azorado. Jared no estaba sorprendido. Después de todo, a él mismo aún le costaba aceptar ese nuevo aspecto de su personalidad. No era de extrañarse entonces que Félix se mostrara atónito y hasta confuso por la transformación. Aunque mantenían una correspondencia fluida, hacía varios meses que Jared no veía personalmente a su hombre de confianza. La última vez había sido cuando Félix viajó a la isla de Flem, en la costa de Devon, donde residía Jared, para pasar allí unos 15 días, revisando las estrategias comerciales de los Framcrest. Jared rara vez viajaba a Londres. Prefería mucho más el espectacular paisaje que le ofrecía su isla nativa que las rimbombantes luces de la ciudad. Aunque no se veían muy a menudo, Jared pensaba que Félix había cambiado muy poco en el paso de los años. Félix era un hombre de ciudad, realidad que se plasmaba en la delicadeza de sus manos y en la elegancia en el corte de su chaqueta. Sus rasgos simpáticos y abiertos ocultaban una astuta inteligencia que Jared valoraba inmensamente. ¿Diferente? ¿Usted? Félix rió. No lo creo. Jamás he conocido a un estratega más deliberado que usted en toda mi vida. Trabajar para usted es como hacerlo para un famoso jugador de ajedrez. No siempre puedo predecir cómo serán los desplazamientos de las piezas, pero he aprendido que es usted el que siempre dirige el juego. Esta vez no estoy jugando al ajedrez, observó Jared, mientras el cometa flameaba muy alto en el aire. Ethan y Hugh ovacionaban excitados y salieron detrás de Robert, quien corría a toda velocidad, con el hilo en la mano. La verdad es que el destino me ha convertido en un juguete indefenso. En estos momentos soy como ese cometa, una criatura que ha nacido para el viento, para que el viento haga con ella lo que quiera. ¿Cómo ha dicho, señor? Bueno, Félix, debes saber que me he rendido a las poderosas garras de la pasión. ¿A las garras de la pasión? ¿Usted, Chilurs? Está hablando conmigo, Félix Harwell. Hace casi 10 años que soy su representante en Londres. Conozco más de sus asuntos comerciales y la forma en que los maneja que cualquier otra persona de la faz de la tierra. Supongo que le conozco mejor que nadie, dado que ambos tenemos un temperamento parecido. Eso es muy cierto. Por supuesto que lo es. Y si hay algo de lo que estoy plenamente seguro, es de que usted no es un hombre que se deja llevar por la pasión. Es un ejemplo de autocontrol, señor. Ya no. Jared pensó en el beso que le había dado a Olimpia esa mañana en el pasillo, frente a la puerta de su cuarto. Vivir bajo el mismo techo que albergaba el objeto de su deseo era la tortura más dulce a la que había sido sometido. Su único consuelo era que Olimpia también estaba sufriendo. He oído el canto de la sirena y estoy perdido. ¿Sirena? Conocida también con el nombre de la señorita Olimpia Winfield. Señor, ¿está divirtiéndose a mis espaldas?, preguntó Félix abruptamente. Porque de ser así, espero que lo haya hecho a modo de broma. ¡Caramba! No estoy bromeando. Jared explicó brevemente toda la situación a Félix, pero no se molestó en mencionar el diario de Lightburn, ni cómo éste la había conducido hasta Olimpia. Después de todo, el diario ya no tenía ninguna importancia. ¿Sabes una cosa, Félix? Por primera vez en mi vida, empiezo a comprender las excentricidades de los miembros de mi familia. Permítame decirle, Chilurs, que nadie podría comprender las bizarras locuras de su familia. No se ofenda,
Pero usted es el único miembro razonable del clan, y lo sabe muy bien. Ya me lo ha dicho suficiente número de veces. Al parecer, a las palabras se las lleva el viento. Jared volvió a sonreír. ¿Quién podría ser racional y lógico cuando cae prisionero de las llamas de la pasión desenfrenada? Félix se puso tenso e inclinó la cabeza en un gesto brusco y ofendido. Mi señor, no comprendo absolutamente nada de todo esto. La idea de que se distrae de maestro para perseguir a la famosa señorita Winfield me resulta imposible de creer. Usted no es la clase de hombre vulnerable a una pasión desenfrenada. El humor de Jared se desvaneció. Quiero que algo quede bien claro, Félix. No quiero que esto llegue más lejos, pues la reputación de la señorita Winfield está en juego. Félix dirigió a Jared una rápida mirada inquisitiva y luego desvió la vista hacia otro lado. Después de todos estos años, señor, dijo con mucha tranquilidad, espero que confíe en mí lo suficiente como para saber que no violaré una confidencia suya. Por supuesto que confío en ti, dijo Jared. Si no lo hiciera, jamás habría iniciado esta conversación. Bueno, ahora además de haberte revelado que estoy trabajando en casa de la señorita Winfield como maestro de sus sobrinos, debo pedirte un favor. Nadie tiene que saber que estoy aquí, en Londres. Félix denotó una inmediata expresión de alerta cuando comprendió la situación. Sus ojos reflejaron lo que bien pudo haberse leído como una pequeña dosis de alivio. Ah, entonces es cierto que está en medio de uno de esos ingeniosos planes. Lo sabía. Jared no encontró razones suficientes como para explicar mejor la situación. Después de todo, la pasión romántica era un asunto privado. ¿De modo que no divulgarás mi presencia aquí en la ciudad? Por supuesto que no. La mirada de Félix se entrecerró, con aire pensativo. Usted rara vez viene a Londres y cuando lo hace, no participa en ningún evento social. Por lo tanto, lo más factible será que nadie pregunte sobre usted. La verdad es que contaba con eso. Por otra parte, es muy difícil que alguien me reconozca a simple vista. Hay muy poco riesgo de que alguien le reconozca, incluso aquellos que le conocen personalmente. Félix torció el gesto en señal de desagrado. Obviamente no planea moverse en ningún círculo social. A nadie se le ocurriría ir a buscarle a esa pequeña casa en Everton Street. Esa pequeña casa es justamente lo que yo quería, Félix. Se trata de la residencia perfecta para los requisitos de una familia de clase media-baja que procede del campo. Siempre que me mantenga alejado de los clubs y las características caserías, podré moverme por la ciudad con el mayor anonimato. Félix rió. Probablemente podría pasear sin que nadie advirtiera su presencia por Hyde Park, siempre y cuando lleve a esos 3 niños con usted. La gente suele ver lo que espera ver. Le aseguro que nadie espera ver al vizconde de Childers desempeñando el cargo de maestro. Precisamente. Jared se sintió aliviado de que el inteligente y pragmático Félix hubiera encontrado cierta lógica en su alocado plan. Jared estaba convencido de que ya no podía confiar en su propio sentido común. Teóricamente deberíamos estar a salvo con todo esto. Félix le miró de reojo con gesto interrogante. ¿A salvo de qué, señor? Del desastre, dijo Jared. ¿Qué clase de desastre? Bueno, del descubrimiento, por supuesto, contestó Jared. Siempre existe la amenaza de que alguien me descubra en esta situación, y tengo el temor de que las consecuencias de ello serían demasiadas. Félix empezó a preocuparse. ¿Por qué, señor? Sí, cortejar a una sirena es una tarea difícil, Félix, en la cual tengo 0 experiencia. No quiero que todo el proyecto se me venga a pique delante de mis narices, antes que haya tenido la oportunidad de preparar correctamente el terreno. Félix soltó un suspiro. Si no le conociera tan bien como le conozco, señor, diría que está poniéndose tan raro como el resto de sus parientes. Jared rió y le palmeó en el hombro. Una idea escalofriante. Lo es, no se ofenda, señor. No te preocupes, Félix. No puedo ofenderme frente a la verdad. Nadie puede negar que mi familia es famosa por procrear a gente original. Sí, señor. Félix vaciló. Quizá debería mencionar un detalle que debe tener en cuenta. ¿Cuál? Demetria Seaton está en la ciudad. Sabrá que ahora es Lady Beaumont, ¿no? Sí, ya lo sé. Jared trató de mantener el mismo tono de voz. He escuchado que Lord Beaumont está en Londres, buscando otra cura todavía para su pequeño, pero aparentemente bastante persistente problema.
El de no poder lograr todavía que su esposa le dé un heredero, tal vez. Nunca dejo de asombrarme cómo se las ingenia para estar tan bien informado, teniendo en cuenta que prácticamente nunca viene a la ciudad. Y sí, ha dado en el clavo. Corre el rumor de que Beaumont todavía no ha podido lograr ni siquiera la consumación de su reciente matrimonio. ¿De verdad? Jared pensó que eso ni siquiera inmutaría a Demetria. Según parece, ni siquiera la presencia de la bella Lady Beaumont en su cama es suficiente para solucionar su problema de impotencia, murmuró Félix. ¡Qué pena! Pero tengo la sospecha de que Lady Beaumont no debe estar totalmente infeliz con la situación, dijo Jared. Otra vez ha dado en el clavo, según dicen los rumores. Félix observó cómo se desplazaba el cometa en el aire. Si Beaumont no logra cumplir con su deber de conservar el título, pasándolo a su heredero, Lady Beaumont será quien herede toda su fortuna. ¿Sí? Sin duda. Demetria untaría a su maldito hermano Gifford con una jugosa porción de esa fortuna, pensó Jared. Un libre acceso a tamaña fortuna le convertiría en un cretino mayor todavía. Gifford era el único lazo sanguíneo que Demetria tenía y le consentía más de la cuenta. Por lo que Jared sabía, esa actitud sobreprotectora que ella había asumido hacia él solo había servido para que su hermano menor fuera un canalla malcriado, malhumorado y déspota quien, sin duda, terminaría en el suicidio. Jared hizo una mueca cuando recordó aquella noche 3 años atrás en la que Gifford le retó a duelo. Su exigencia de encontrarse al amanecer armados con pistolas fue suscitada menos de 1 hora después que Jared acababa de comprometerse con su hermana Demetria. Gifford estaba furioso entonces. Sostenía que Jared había humillado a su hermana y en consecuencia demandaba una compensación inmediata. Por supuesto, Jared se negó a ello. Después de todo, por esos días era un hombre razonable y lógico, por lo que reaccionó como debía reaccionar. No tenía motivos para arriesgar su pellejo, ni el del joven Gifford, en un duelo que no solucionaría nada. La negativa de Jared a aceptar el reto en duelo en el campo de honor no hizo más que acrecentar la ira del joven. Tachó a su futuro cuñado de cobarde. Como Beaumont está rozando los 70 años, casi, continuó Félix, las probabilidades indican que Lady Beaumont quedará viuda en cualquier momento y con una herencia muy importante. Con mayor razón si Beaumont acelera su muerte, exigiéndose a sí mismo una actividad demasiado rigurosa, a fin de terminar con su impotencia. Félix sonrió fríamente. Será interesante ver si Beaumont logra hallar una cura para el mal que lo aqueja. Yo le deseo la mejor de las suertes, dijo Jared. ¿Sí? Félix le miró con suspicacia, que no pudo disimular. Había creído que le interesaría la perspectiva de que Lady Beaumont pronto pueda convertirse en una mujer libre. Jared se encogió de hombros. Su libertad, o la falta de ella, ya no es asunto de mi incumbencia. ¿No? Está más hermosa que nunca, según me han dicho. Y los rumores de un amante murieron mucho antes de su boda con Beaumont. ¿Sí? Preguntó Jared sin mucho interés. El tema del amante de Demetria era uno de los pocos temas que él jamás había discutido con Félix. De hecho, Jared no lo había discutido con nadie. Sabía que habían corrido muchas especulaciones luego de la repentina ruptura del compromiso, pero él siempre se negó a dar crédito a los chismes. Si Lady Beaumont tiene un amorcito por ahí, insistió Félix, lo tiene bien escondido. Es imprescindible la discreción para ella en este caso. Beaumont jamás toleraría que su esposa tuviera un amante cuando él no puede procurarle un heredero. Cierto. Félix hizo una pausa. En cuanto al otro asunto, ¿no ha aparecido nada nuevo? ¿No? Félix movió la cabeza. Me temo que no he tenido acceso a más información. Debe haber sido el capitán del barco el que arregló la malversación de los fondos. Ninguna otra persona pudo haberlo hecho. Preferiría tener pruebas antes de despedirlo. Félix se encogió de hombros. Entiendo, señor, pero en casos como este es casi imposible descubrir pruebas. Es lo más difícil en los delitos de malversación de fondos. Es muy duro seguir las pistas. Eso parece. Jared observó que el cometa ganaba cada vez más altura y oyó los gritos de entusiasmo de Ethan y Hugh. Esperaremos un poco más, Félix. Todavía no estoy preparado para tomar medidas contra el capitán. Como quiera, señor. ¡Santo cielo!, exclamó Jared, aunque manteniendo bajo el tono de voz. No me gusta que me engañen. No me agrada pasar por tonto.
Lo sé muy bien, señor. Se produjo un momento de silencio mientras ambos hombres se quedaron contemplando el cometa y a los niños. Jared extrajo el reloj de su bolsillo y miró la hora. Debes disculparme, Félix. Tengo una cita dentro de unos momentos y creo que me llevará un tiempo considerable convencer a mis alumnos de que bajen ese cometa a tierra firme. Debo irme. Como guste, Chilurs. Estoy disponible, como siempre, para lo que me necesite. No sé qué haría sin ti, Félix. Jared inclinó la cabeza a modo de saludo y se encaminó hacia el parque para recoger a Ethan, Hugh y Robert y el cometa. Eran casi las 4 de la tarde, hora de ir a buscar a Olympia a la institución Musgrave. Jared perdió 20 minutos antes de recoger a los niños y su nuevo juguete, y también un coche de alquiler. Mientras las ruedas del vehículo giraban con su clac-clac por las transitadas calles de la ciudad, Jared miró 2 veces su reloj de bolsillo. Robert dejó, por un momento, de mirar fascinado el escenario que pasaba frente a sus ojos por las ventanillas del carruaje. Vio que Jared guardaba el reloj en su bolsillo por segunda vez. ¿Llevamos algo de retraso, señor? Espero que no. Con un poco de suerte, la conferencia terminará más tarde de lo previsto. Ethan pateaba el asiento con los talones. ¿Podemos tomar otro helado antes de ir a buscar a tía Olympia? Ya has tomado uno esta tarde, le recordó Jared. Sí, pero eso fue hace horas y tengo calor otra vez. Apuesto a que tía Olympia le encantaría tomar un helado, comentó Hugh con una expresión de altruismo que no engañó a Jared ni por un instante. ¿Eso crees? Jared fingió estar considerando la sugerencia. Oh, sí, señor. Una genuina anticipación se leyó en los inocentes ojos de Hugh. Estoy seguro. Veremos lo que dice ella al respecto. Jared miró por la ventanilla. Bueno, hemos llegado. ¿Ven a su tía por alguna parte? Ethan se asomó por la ventana. ¡Allí está! Rodeada por varias personas. Le haré una seña con la mano. No, no lo hagas, le dijo Jared. No se llama a una dama de ese modo. Robert bajará del coche para ir a buscarla como corresponde. Tiene razón, señor. Robert abrió la puerta del coche y bajó al pavimento. No tardaré. No olvides tomarle del brazo, le recomendó Jared. No, señor. Robert salió corriendo por la calle. Jared cerró la puerta y se apoyó contra los almohadones del asiento. Observó cómo Robert se acercaba a la entrada de la sala de conferencias de la institución Musgrave. Félix tenía razón, pensó. La gente solo veía lo que esperaba ver. Era muy importante que alguien reconociera al vizconde de Chilurs en la Sociedad para Viajes y Exploraciones. Por lo que él recordaba, no conocía personalmente a ninguno de sus miembros. Sin embargo, no estaba de más actuar con cautela. No sabía que tía Olympia tuviera tantos amigos en Londres, dijo Ethan. Tampoco yo, murmuró él. Estudió a los 2 hombres que estaban más cerca de ella. Uno era tan gordo que parecía estar a punto de estallar en cualquier momento. El otro, todo lo contrario, era tan delgado que cualquiera lo habría imaginado haciendo una estricta huelga de hambre durante varios meses. Jared advirtió que ambos estaban muy concentrados en cada palabra que Olympia pronunciaba. ¿Sucede algo malo, señor?, preguntó Hugh ansiosamente. No, Hugh, nada malo. Jared mantuvo la voz suave y serena. Ya sabía que Hugh era terriblemente susceptible a la probabilidad de que su nueva y frágil vida junto a tía Olympia se viera destruida en cualquier momento. Pero no había dudas de que Olympia estaba disfrutando mucho de la nueva compañía que se había procurado. Jared seguía mirando cuando Olympia notó la presencia de Robert y se volvió hacia el coche. Vio el resplandeciente brillo de entusiasmo en su elocuente rostro y se sintió muy molesto, como si alguien le hubiera dado una puñalada. Esa expresión se había inspirado en la conversación que había mantenido con esos 2 hombres. De modo que esto es estar celoso, concluyó Jared totalmente sorprendido. Era una sensación de lo más desagradable. Jared trató de ser filósofo al respecto. Después de todo, un hombre susceptible de caer en las redes de la pasión desenfrenada debía estar preparado también para experimentar el lado oscuro de tal emoción. ¡Aquí viene ya! Ethan empezó a saltar una y otra vez sobre su asiento. ¿Crees que querrá tomar el helado? No tengo ni idea. Pregúntaselo a ella. Jared se inclinó hacia adelante para abrir la puerta. Observó complacido mientras Robert practicaba el arte de los buenos modales, ayudando a su tía a subir del carruaje. Gracias, Robert. Olympia se sentó junto a Jared. Debajo del ala de su sombrero de paja, sus ojos tenían un inconfundible brillo de entusiasmo.
Espero que se hayan divertido mucho esta tarde. Hicimos subir por los aires un cometa en el parque. Fue muy divertido, dijo Etienne. ¿Te agradaría tomar un sabroso helado, tía Olimpia?, preguntó Hugh ingenuamente. Con un día tan caluroso te vendría de maravilla. ¿Un helado? Olimpia sonrió a Hugh momentáneamente distraída. Sí, buena idea. Hacía mucho calor en la sala de conferencias. Todos miraron a Jared. Parece que hay unanimidad, dijo Jared. Abrió el escotillón que estaba en el techo del vehículo para asomarse y dar órdenes al cochero de que les condujera a la heladería más respetable y cercana que encontrara. Estoy tan contenta con todas las cosas que he aprendido hoy, comentó Olimpia, cuando Jared volvió a sentarse. Estoy ansiosa para seguir estudiando el diario. ¿Oh, sí?, preguntó él, cuidadosamente cultivando un aire de gentil aburrimiento. Si por mí fuera, ese maldito diario podría desintegrarse ahora mismo, pensó Jared. Lo que realmente quería saber era hasta qué grado de alegría había llegado Olimpia después de haber conocido a sus nuevos amigos. Jared no pudo escuchar toda la historia completa sino hasta más tarde, por la noche, principalmente porque Hugh, Ethan y Robert no podían dejar de hablar sobre las aventuras que habían vivido en Londres. Esto no le perturbó. Jared sabía que tendría tiempo suficiente después que los niños y la señora Bird se retiraran a sus respectivas habitaciones. El feroz tormento que debía padecer cada noche, encerrado en su pequeño recinto, tan cerca de Olimpia, solo se hacía llevadero cuando Jared pensaba en la manera de darle una solución. No creía que Olimpia fuera capaz de resistir la tajante tensión que flotaba en el ambiente cada vez que estaban juntos. Jared sabía, al menos, que él no lo soportaría. Cuando toda la casa estuvo en silencio, Jared encerró a Minotauro en la cocina y fue a buscar a Olimpia. La casa era pequeña y sabía dónde encontrarla exactamente. Cuando Jared entró en el estudio, Olimpia levantó la vista del diario de Lightburn. Los ojos le brillaron y su sonrisa fue tan cálida que Jared sintió que la sangre le hervía. La sola idea de que pudo haber vivido toda su vida sin conocerla significaba un miedo y le daba escalofríos. «Oh, allí está, señor Chilurs». Olimpia marcó la página del diario que estaba leyendo con una tira de cuero decorada. «Por fin tenemos paz y tranquilidad en la casa. Honestamente, no entiendo cómo podemos llevarnos tan bien con usted». El problema era que en su casa no había una rutina, señorita Winfield. Usted, Jared caminó hacia la mesa donde estaba la garrafa de brandy. Sirvió 2 copas. Ahora que la rutina se ha establecido, todo está bajo control. «No subestime su contribución, señor», dijo ella mientras se acercaba al escritorio con las 2 copas de brandy. «Ha hecho mucho más que establecer una simple rutina». Le miró con auténtica admiración mientras le aceptaba una de las copas de brandy. «Solo trato de ganarme mi salario». Jared bebió un trago de brandy y se preguntó si se ahogaría en las profundidades de aquellos ojos color turquesa. ¿Qué cosas aprendió hoy que la exaltaron tanto? Olimpia pareció brevemente desconcertada, como si por un instante sus pensamientos hubieran tomado un curso completamente distinto. Se recuperó enseguida. «Ya sé que no le interesa en lo más mínimo los estudios que estoy haciendo sobre el diario de Lightburn, señor». Jared mantuvo la voz indiferente. «Le dije que necesitaba consultar algunos mapas nuevos». «Cierto». «Bueno, ahora tengo acceso a esas fuentes». Hubo una excitación en los ojos de Olimpia. «No solo la sociedad tiene una amplísima biblioteca con material excelente, sino que algunos miembros de ella me han ofrecido, gentilmente, sus colecciones privadas para que las consulte cuando desee». Precisamente lo que Jared había temido. Recordó esos 2 hombres que habían estado revoloteando a su alrededor, ante la puerta de la institución Musgrave. ¿Qué miembros? El señor Torbet y Lord Aldrich. Aparentemente sus bibliotecas personales contienen muchos mapas y cartas sobre las Indias Occidentales. ¿Ha comentado con ellos lo que está estudiando en estos momentos?, preguntó Jared. «No, por supuesto que no. Simplemente les dije que tenía mucho interés en la geografía del lugar». Jared frunció el entrecejo. «Supongo que ellos saben que usted estudia leyendas». «Sí, pero no hay razones para que piensen que estoy buscando el tesoro del diario Lightburn», le aseguró Olimpia. «No le he contado a nadie mi interés sobre esa leyenda en particular». «Comprendo. Señor Chilurs,
Sé que ese tema le aburre y además, esta noche me gustaría hablar de otra cosa. ¿De qué, señorita Winfield? Es difícil expresarlo en palabras. Olimpia se puso de pie y rodeó su escritorio. Caminó hacia el globo terráqueo. Temo que me considerará usted muy atrevida, y de hecho, tendría razón. Jared sintió que el cuerpo se le entumecía por la tensión. Jamás podría pensar que es usted muy atrevida, señorita Winfield. Olimpia apoyó la yema de los dedos sobre el globo terráqueo y lentamente empezó a girarlo. En primer lugar, quiero agradecerle por haberme hecho posible seguir con mis estudios del diario de Lightburn. Yo tuve muy poco que ver en ello. Eso no es cierto. Si usted no se hubiera encargado de vender ese lote de mercaderías que me envió mi tío, jamás habríamos podido venir a Londres. Y si no hubiera puesto al terrateniente Pettigrew en su lugar, yo tendría que haberme olvidado del diario para concentrarme en proteger a mis sobrinos y mantenerlos lejos de su alcance. Independientemente de cómo vea usted la situación, estamos aquí en Londres y yo tengo plena libertad de hacer mi trabajo, gracias a usted. Espero que encuentre lo que busca aquí en Londres. Olimpia giró el globo con más rapidez. Aunque no encuentre el tesoro que se menciona en el diario, no me quejaré, señor. Ya he encontrado mucho más de lo que jamás soñé, gracias a usted. Jared se quedó inmóvil. ¿De verdad? Sí. Ella no le miraba. Tenía los ojos fijos en el globo terráqueo que no dejaba de girar. Señor, usted es un hombre de mundo. Ha viajado mucho y ha visto muchas costumbres extrañas. Sí, he tenido algo de experiencia en el mundo. Olimpia carraspeó ligeramente y tosió discretamente. Como a menudo le he explicado, yo también soy una mujer de mundo, señor. Lentamente, Jared apoyó la copa de brandy. Señorita Winfield, ¿qué está tratando de decir? Levantó la vista del globo terráqueo. Tenía los ojos brillantes de deseo. Como mujer de mundo, deseo hacerle una pregunta que quiero que me conteste como hombre de mundo. Haré todo lo posible por complacerla, dijo Jared. Señor Chilhurst. La voz de Olimpia se quebró ligeramente. Hizo una pausa y luego prosiguió. Me ha dado todas las razones para creer que tiene intenciones de involucrarse en una relación romántica conmigo, mientras desempeña su cargo como maestro en esta casa. ¿Estoy equivocada? Jared sintió que los últimos despojos que quedaban de su autocontrol se convertían en cenizas por las ardientes llamas de la pasión. Le temblaron las manos cuando intentó aferrarse a los bordes, a ambos lados del escritorio. No, Olimpia, no estás equivocada. Estoy más que dispuesto a involucrarme en esa relación, siempre y cuando dejes de llamarme señor Chilhurst y me tutees. Jared. Se volvió bruscamente, dando la espalda al globo terráqueo, y de inmediato salió corriendo a sus brazos. Llegamos al fin de este capítulo 7, que también está siendo muy interesante. Los invito a buscar el siguiente capítulo más tarde. Y nos vemos. Bye.